여러분 안녕하세요. Hoy vamos con un nuevo vídeo. Perdón por haber tardado un poquito, pero he estado acatarrado y he tenido otras cositas en mi vida privada también. Hoy vamos con un vídeo explicativo, más bien, sobre Dia Yuche, en el que quiero aclarar ciertos conceptos sobre el socialismo coreano, sobre Dia Yuche, que están, a mi modo de ver, mal entendidos. Y no solamente mal entendidos, sino mal aplicados y mal explicados por gente no coreana. Lo que quiero explicar hoy no es, no es que sean grandes temas, sino términos. Términos que se han traducido del coreano y que luego posteriormente se han malinterpretado también. Por ejemplo, como el concepto de Choguk. Choguk, la traducción literal es patria. No tiene otro significado. De hecho, Choguk, en el caso de Corea, por ejemplo, en el caso de la RPDC, dentro de Ayuche, se refiere a la propia RPDC, a la propia Corea. Sin embargo, un Choson-chok, un coreano de China, se va a referir a China, no a la RPDC, porque es su patria, es su lugar de origen. Y luego vamos con el término Minjok. Minjok literalmente significa nación. La nación dentro de la idea Yuche es el propio pueblo coreano, pero, pero, con un pero muy grande. Y es que en la idea Yuche, Minjok se entiende como, como he dicho, nación coreana, pero se refiere a los coreanos peninsulares y a los de la isla de Jeju. Luego ya, dependiendo a qué autor coreano te refieras, preguntes, también se puede referir a Yanbian, es decir, a la parte sino-coreana que está dentro ya de China. Que esto, a ver, ocurre históricamente. Esta parte es un estortero del antiguo reino de Gando. Gando fue un reino coreano que se extendía por lo que hoy día es China y parte del Krai de Primorie, que está en Rusia, en la actual Rusia. Sin embargo, ocurre una cosita con esto, y es que en esas zonas apenas ya se habla coreano y apenas saben de la cultura coreana, sobre todo en Rusia. En Rusia, no sé yo, pero creo que no quedan muchos coreanos allí. De hecho, tenían su dialecto de coreano propio, que, por ejemplo, en el caso de China sí que quedan Chodonchok, que son coreanos, y ellos hablan el dialecto de la llanura de Pyongyang. Sin embargo, lo mezclan mucho con el mandarín, con lo que queda, digamos, una especie como de subdialecto. Y claro, aquí la concepción de Minjok, de nación, o sea, de los coreanos, ellos, bueno, lo explicaré en el siguiente término, que son como una gran familia. En este término son un poquito como los gitanos, un poquito. Porque ellos, como estoy diciendo, son entre ellos una gran familia. Es decir, el pueblo coreano. Y voy con el siguiente término, Pichul. Esta es la traducción más polémica, porque la traducción literal se traduce como línea de sangre. A mí no me gusta traducirlo literalmente, de hecho soy muy poco fan de las traducciones literales, porque a ver, porque se descontextualiza muy fácilmente. En los dialectos del sur se traduce también como pedigrí, es decir, aplicamos a una persona el concepto de pedigrí de los perros, ¿no? No. A mí me gusta traducirlo como gran familia coreana. De hecho, hay otro término que también se traduce como gran familia, que es Hanategachok, que es una gran familia. Pero esto, bueno, es más bien en temas musicales, propagandísticos. Esta traducción es traducción libre, la traducción, la de gran familia coreana respecto a Pichul. ¿Por qué lo traduzco así? Pues que el otro tiene una connotación racista, da una connotación, una falsa connotación racista. Y claro, a ver, un coreano yuchano no es racista, pero es que para nada. Yo he debatido, he hablado con yuchanos coreanos y para nada son racistas. De hecho, la RPC ha ayudado a Angola, ha ayudado a Mozambique, ha ayudado a otros países asiáticos.
han tenido colaboración libre con la RDA, con la Unión Soviética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene una falsa connotación racista. ¿Por qué? Por la traducción literal. Ellos, de hecho, yo digo gran familia coreana porque, a ver, dentro de una familia hay una línea de sangre, pero una línea de sangre verdadera además, porque están los padres tienen hijos, los hermanos de estos padres también tienen hijos, claro, hay una línea de sangre entre ellos. No es una línea de sangre que sea por la raza, no, no. Esto es falso y tiene una falsa connotación racista. Por esto también hay muchos marxistas europeos que tienen un problema de eurocentrismo atroz y se piensan que esto es que Ayuche es racista. No, no, no y mil veces no. Luego vamos con el siguiente término que es Itang. Itang se traduce literalmente como territorio. Esto, a ver, depende también de cada coreano, porque los yucheanos lo atribuyen a la península de Corea, a toda la península de Corea, y también a Jeju y a Dokdo. Dokdo son unos islotes que están que están en el mar del Este, en lo que es el mar del Japón, que están en disputa que tienen en disputa lo que es Corea del Sur con Japón. Sin embargo, a ver, siempre han sido coreanas porque de hecho en España hay un libro en la biblioteca del Senado en el que aparece Dokdo como parte de Corea. De hecho, yo me di cuenta de esto cuando estuvo el expresidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, aquí en España, y enseñaron un libro y ahí aparecía Dokdo como zona que era parte del reino de Joseon, parte del reino de Corea. Y de hecho, a ver, esto depende, como decía, depende de cada coreano. Porque, a ver, los más nacionalistas suelen meter en la antigua zona, también la antigua zona de Gando, que es actual China. Y esto es una cosa más irredentista, a mi forma de parecer. Por, por esto mismo, por estar en manos de China, la verdad. Y, esto provocaría un follón ahí diplomático tremendo, vamos, si empiezan a reclamarlo. Puramente un yuchano no va a reclamar esta zona, no va a decir que es zona coreana, sino únicamente culturalmente coreana. Es como si, por ejemplo, los españoles reclamáramos lo que era la antigua Septimania, que eso es una zona de Francia, y que era zona del reino visigodo en aquella época. Es decir, una zona al norte de lo que actualmente es la provincia de Gerona. También ocurre una cosa que resulta que, a ver, que si un coreano te dice que reclama Gando, más bien suelen ser nacionalistas prerevolucionarios, es decir, en el sur. Y bueno, ya hay tendencias ya nacionalistas ya rozando lo absurdo, en muchos casos de Corea del Sur. Luego también está el término de Munhwa. Munhwa es cultura, la cultura coreana. Es la traducción literal. En este caso sí me gusta traducirlo literalmente, es un caso aparte. Pero no literalmente, sino traspasar esta por el proceso de revolución cultural. Revolución cultural coreano, ojo, el término coreano es importante porque no tiene nada que ver con la revolución cultural china que acabó con el Rosario de la Aurora, como todos sabemos. Y resulta que no, porque a ver, acabó con el Rosario de la Aurora porque tenía caracteres nihilistas e izquierdistas. El caso de la revolución cultural coreana no. Lo que se hizo en la revolución cultural coreana fue lo siguiente, fue que metieron a través de un filtro el confucianismo, la lengua coreana, o sea, el tema de las religiones, también la medicina coreana tradicional. Y lo que hicieron fue, por ejemplo, en el caso de la medicina tradicional coreana, fue revisarlo con médicos y decir, a ver, esto es superchería, esto es metafísico, pues se elimina. ¿Esto vale? Pues vale, lo mantenemos. Porque, por ejemplo, que hay un remedio natural para curar el catarro, por ejemplo, pues se mantiene. Para curar, yo que sé, un dolor, es que alivia el dolor, perfecto. Un antiséptico natural, pues también se mantiene. Y de hecho hay farmacias que tienen remedios en Pyongyang que tienen remedios tradicionales y funciona igual de bien que un remedio de medicina
digamos, vamos a llamarlo oficial, vamos a llamarlo, ¿no? No sé cómo determinarlo, pero tanto una medicina como la otra tienen mis respetos. Lo que es la medicina universitaria, por así decirlo, ¿no? Vamos a llamarlo universitaria. Es que es científica, es decir, tiene hechos probados. Las otras medicinas generalmente no tienen hechos probados. Se basan en la experimentación, en el prueba y acierta también. Pero claro, en el caso de la medicina tradicional, y bueno, y con esto acabo este tema porque me he desviado un poquito. En el caso de medicina tradicional, tiene cosas que curan. O sea, no se puede desechar, no se puede tomar una parte por el todo. Porque es que haya supercherías y tal. En el caso de la RPC de Corea del Norte, como he dicho, se eliminaron las supercherías y todo lo metafísico, ¿no? Todo lo espiritual. Y, y luego, por ejemplo, en la Revolución Cultural también lo que hicieron, en el caso de la lengua, pues eliminaron los barbarismos superfluos, como términos que se quedaron del japonés, términos del inglés que no valían para nada, es decir, todo lo superfluo. Y se dejaron palabras en coreano, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo del japonés, ¿no? En coreano, aeropuerto, los del sur le dicen Konghang. Konghang, por lo que yo he visto, procede del japonés. En el norte no lo llaman Konghang, lo llaman Pihenggijang, que significa literalmente lugar de los aviones. También pasa con el tema del inglés y otras lenguas que introdujeron barbarismos. Sin embargo, mantienen lo que es necesario. Porque, a ver, una lengua no es un ente cerrado. Necesita de introducir nuevos términos de otras lenguas. Y al final se introducen por necesidades materiales de comunicación. Luego también hay otra cosa y es el tema de eliminación de ciertas costumbres que son reaccionarias. Por ejemplo, como en este caso son costumbres del confucianismo. Actualmente, ningún coreano que sea yucheano te va a decir que es confuciano, ni de broma te lo va a decir. O sea, coreano yucheano, exclusivamente. Porque, a ver, el confucianismo es altamente machista. O sea, un coreano del sur, yo creo que si tú vas por la calle y preguntas a uno y dices que si es yuchano, no vas a saber ni lo que es yuchano, seguramente, la idea yuche, seguramente. Te va a preguntar, le preguntas sobre la mujer, si la mujer debe estar en la casa y te va a decir que sí, que tiene que fregar, que tiene que hacer la comida, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos temas reaccionarios en la yuche se han eliminado o se intentan eliminar en muchos casos. Porque, a ver, lo que ocurre es que hay costumbres que están tan enraizadas en la cultura que son muy difíciles de sacar. Y de hecho salió Kim Jong-un hace un montón de años diciendo que como hay pleno empleo en la RPDC, pues que a las compañeras hay que ayudarlas en la casa. Es decir, eh, como allí, tanto en una pareja, ¿no? Tanto un hombre como una mujer trabajan, pues al final lo que ocurre es la mujer que se encarga de todo el tema de la casa, ¿no? Y también ocurre una cosa en Oriente, que no ocurre aquí en Occidente, la mujer es la que administra el dinero en la casa. Es decir, lo que hace la mujer es coger el salario del marido y su salario, lo junta, y la mujer da una especie como de estipendio al hombre. Es decir, toma, cariño, aquí tienes lo que te puedes gastar este mes. Es decir, ella hace las cuentas y todo, ¿no? También. La mujer actúa de administradora del hogar. Y claro, esto es una carga de trabajo muy fuerte, porque es que, a ver, y luego incluso cuando una mujer tiene hijos, pues que tiene que llevar bueno, en este caso, a ver, yo ya he dicho más de una vez, que la mujer puede llevar a su lugar de trabajo al crío cuando es un bebé y dejarlo allí en la guardería. Bueno, pues es que son cositas que quedan aún ahí. Sin embargo, lo que ocurre, lo que es no solamente machismo, sino el tema del clasismo también. El tema del clasismo en el confucianismo está muy marcado, pero súper marcado. De hecho, esto hablaré en un siguiente vídeo, que hablaré sobre el tema de las religiones y concretamente de cómo llegó
el catolicismo a Corea, bueno, a Corea como tal, ¿no? Pues llegó en el siglo XVIII el catolicismo allí. Y que había, básicamente, ¿no? Que había unas, o sea, está el confucianismo y había unas clases sociales súper marcadas, al estilo feudal, pero que están incluso, yo diría que más marcadas que aquí en Europa. No solamente era privilegiados y no privilegiados, no, la línea era, o sea, había varias líneas, más que una, pero que estaban súper marcadas. De hecho, un esclavo no valía ni siquiera lo que valía un caballo, valía menos. Es decir, una persona valía menos que un caballo en aquel entonces, un esclavo coreano. Y de hecho, luego de repente, con la llegada del catolicismo, no decir cristianismo porque es que dentro de la cultura coreana se distingue mucho al catolicismo del resto de cristianismos. De repente, pues todos los que estudian el cristianismo, pues el catolicismo, perdón, se sentaban a comer en la mesa con los esclavos. Y claro, eso fue un boom para ellos, ¿no? Y bueno, volviendo al tema, esto es un poco lo que quería decir sobre Munhwa, sobre la cultura, ¿no? También la revolución cultural coreana se aplicó para otras muchas más cosas. Aunque bueno, mm, esto ya lo iré explicando en otras partes. Luego, un concepto muy importante, el concepto de líder. El concepto de líder en la idea Yuche es el siguiente. Es que es un coreano más que lleva adelante toda la nación. Así de claro. Es un coreano más. Así de claro. Es una persona más que lleva adelante toda la nación. Y siempre con ayuda de otros coreanos. Porque una persona llevar un país, si ya llevar una empresa es duro, o llevar una familia es duro, yo no me quiero ni imaginar lo que es llevar una nación, una persona solamente. Por eso, la jefatura del Estado en la RPDC está llevada por un órgano colegiado que es el Comité de Asuntos Estatales. Por eso, el mariscal Kim Jong-un no tiene el poder absoluto, porque tiene el Comité de Asuntos Estatales, el cual se renueva cada 5 años coincidiendo con la constitución de la Asamblea Popular Suprema. Y de hecho, el Comité de Asuntos Estatales es elegido por la propia Asamblea Popular Suprema, es decir, indirectamente está elegida por los propios coreanos, que es como aquí, eh, bueno, no es comparable, es otra cosa distinta, es como aquí en España se elige el presidente del gobierno y el gobierno como tal, porque lo que se hace es, aquí en España, lo recuerdo para los españoles, lo explico para quien hable español, de Hispanoamérica, es que aquí en España se vota una lista de señores, de los cuales solo se conocen los primeros 4 de la lista, seguramente, y a veces ni tan siquiera se conoce el primero y el segundo, porque han sido los más mediáticos. Uno mete esa lista dentro del sobre y lo mete en la urna. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que después el más votado coge el rey y le encarga gobierno. Le encarga gobierno y este tiene que intentar buscar la mayoría de apoyos del Congreso de los Diputados y luego montar gobierno. ¿Qué ocurre? Pues que aquí los españoles indirectamente eligen gobierno. Bueno, elegimos gobierno, que es aún más indirecto que en Corea, ahora que lo pienso. Porque, a ver, está por medio de la figura del rey, que encarga gobierno a un señor, normalmente la lista más votada. O sea que las cosas como son, la verdad, las cosas claras y el café espeso. Y luego, bueno, aquí he explicado un poquito el concepto de líder. O sea, que no es el monarca supremo, no sé qué, que dicen aquí los medios de desinformación. Me gusta llamarlos a mí los medios de desinformación. Porque ellos se lían consigo mismos y explican lo primero que se les ocurre. Y no han hecho ninguna labor de información. Es decir, de ontología periodística, cero. Totalmente, cero. En la gran mayoría de los casos, vaya. Hay honrosas excepciones que sí hacen investigación sobre lo que hablan de Corea. Y a ver, luego también, dentro del concepto de líder, está el tema, hay un tema que aún arrastran del confucianismo. Generalmente, actualmente ya no existe obligatoriamente, sino es que normalmente se ascribe
al hijo al oficio del padre. Es decir, si el padre es arquitecto, el hijo va a querer ser arquitecto. Si el padre, yo qué sé, es cerrajero, el hijo va a ser cerrajero. Actualmente no pasa eso en la RPDC. De hecho, yo tengo camaradas allí, tengo amigos también, que, bueno, uno de ellos es padre, tiene 2 hijos, y él habla español, ha trabajado fuera de Corea, y su hijo pues se ha metido en la academia militar, y él no es militar. Eh, pues bueno, él ha decidido aceptar sus deseos, los deseos de su hijo. Aunque él culturalmente, el tirón que tiene, porque a ver, todos somos esclavos de nuestra cultura, por mucho que lo neguemos. Por ejemplo, yo soy español, aunque soy ateo, pero yo sé que tengo una herencia católica detrás. De hecho, yo estoy bautizado y he hecho la primera comunión de pequeño. Eso es cultura católica. O sea, yo tengo una cultura católica detrás, como todos los españoles e hispanoamericanos, y también ecuatoguineanos, filipinos, etcétera, tienen una cultura católica detrás. De hecho, los filipinos, uno de mis amigos de la infancia, su madre es filipina, y yo me acuerdo de pequeño, incluso de adolescente, de que me contaba que allí, en Filipinas, son súper creyentes, católicos. O sea que, aunque no hablen español ya, la gran mayoría, tienen ahí la cultura católica, que heredaron de los antiguos españoles. O sea que no podemos, bueno, no renegar, sino decir que no tenemos una cultura católica, porque aunque seas ateo, vas a tener una cultura católica ahí, aunque sea un remanente. Porque, a ver, aquí todos celebramos con la familia la Navidad, nos vamos de fiesta en Semana Santa y un largo, etcétera. Y también celebramos el Año Nuevo. Nuestro calendario está basado en los años que han pasado desde la muerte de Jesucristo. Perdón, de los años de nacimiento de Jesús de Nazaret. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta en las culturas. Y a lo que iba antes. Este hombre, este camarada, me dice, yo es que a mí me hubiera gustado que hubiera seguido mis pasos, mi hijo. Y claro, es una cosa que le tira de su cultura, que no es obligatorio. Él no está obligado, tampoco su hijo, a ir ahí detrás. A él no le obliga a ir con detrás con una vara y decirle, oye, trabaja en lo que estoy trabajando yo, en relaciones culturales. No. O sea, eso estaría súper mal visto actualmente, porque eso es una cosa del pasado. El tema de que el hijo tiene que seguir los pasos del padre. Y bueno, volviendo al tema del líder, como estoy diciendo, es algo cultural. Sin embargo, cuando una persona, aquí pasa también como la última voluntad, allí también pasa, ¿no? Que la última voluntad de una persona moribunda, o de una persona que ya es mayor, allí el tema de los ancianos es, la palabra de un anciano es Dios, allí, eso literalmente. Lo que ocurre allí es que si una persona es importante y es anciana, la palabra es Dios. O sea, es sota caballo rey. Eso pasa en todos los países asiáticos. Hay un respeto para las personas mayores absoluto. ¿Qué ocurre? Que Kim Jong-il dijo, apoyad, he preparado a mi hijo, por favor lo propongo como tal, 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 tal. O sea, y eso, pues bueno, han respetado su proposición. De hecho, y cuento una cosa que he leído, el propio Kim Jong-il en un principio quería ser artista de cine o director cinematográfico. De hecho, tiene un libro que es sobre arte cinematográfico. Y luego fue por temas de su padre, el presidente Kim Il-sung, que él lo propuso para, no para dar el cargo, sino como para tampoco sucederle, sino para que fuera el siguiente líder de los coreanos. Porque, a ver, Kim Il-sung era presidente de la República. Luego, Kim Jong-il, él ya no era presidente de la República, sino presidente del Comité de Defensa Nacional, que luego derivó, cambiaron el nombre
y luego derivó en otro tipo de comité, porque modificaron la Constitución y ahora es otro tipo de comité actualmente, el Comité de Asuntos Estatales. Que claro, esto no quiere decir que sea una monarquía, pues si no, si nos ponemos repipis, Estados Unidos también es una monarquía, porque estuvo George Bush padre, George Bush hijo, incluso también si nos ponemos repipis, podemos decir que es una que Estados Unidos es una es un estilo de nepotismo, ¿no? También, porque es que está la familia Kennedy, está la familia Bush, etcétera, 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 etcétera. Pero yo ya he demostrado en un vídeo anterior que que lo he puesto ya bastantes veces, lo podéis buscar por el canal, que esto no significa que sea una monarquía, porque es que legalmente ningún documento escrito dice que serán jefes de Estado los herederos varones o herederos como sea, los descendientes de Kim Il-sung o de los Kim de Chonju, que Chonju es Kim de Chonju es el clan de los tres grandes líderes. Que esto, un día me gustaría leer más sobre el tema de los clanes en Corea, porque los clanes ya no tienen importancia, pero es interesante, porque es que en la historia los clanes tuvieron cierta importancia en la historia de Corea, aunque bueno, ya hablaremos de ello. Y nada, hasta aquí es el vídeo de hoy, muchas gracias por verlo, comentad mucho, compartid y dadle me gusta y 안녕히 계세요.